del régimen agrario danús. Así es, Vanessa, y para comentar precisamente algunos alcances de estas leyes, de estos dictámenes que se han aprobado en comisiones, que están por verse en el Pleno del Congreso respecto a la ley agraria, estamos enlazados ya con Edgar Vázquez. Él es exministro de Comercio Exterior y Turismo, además trabaja en el Centro de Investigación de ADEX. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Vázquez. ¿Cuáles son sus impresiones, sobre todo respecto a la ley o al dictamen, proyecto de ley que se aprobó el fin de semana en la Comisión de Economía, que tuvo en consideración algunos puntos de los alcances que hizo el Ejecutivo a la misma norma? Muy buenos días. Buenos días a ambos, Tanús y Vanessa, un gusto. Bueno, creo que lo que está ocurriendo en el Perú es algo muy complejo, algo que tenemos que preocuparnos todos, que es que no estamos encontrando la mejor forma del diálogo para encontrar la salida a los distintos problemas que tiene el Perú y en particular la economía, y este no es un caso diferente, ¿no? Lamentablemente, como bien sabemos, hay un dictamen que va a ser votado el día de hoy y que no necesariamente ha sido profundamente analizado en todas sus aristas, en el hecho de que probablemente no sea una solución a los problemas que aquejan a los trabajadores y que haya frustración y que además incluso los dirigentes de los trabajadores ya han señalado su rechazo al mismo planteamiento, y tampoco ha sido analizado de una perspectiva técnica que permita garantizar que el sector agroindustrial peruano siga siendo atractivo para el arribo de inversiones y el desarrollo de las mismas y siga siendo un sector exitoso en el futuro. En ese sentido, creo que es muy preocupante y más aún tomando en consideración que no se ha encontrado, no se ha visto liderazgo de ninguna de las partes. Hay que ser sincero, no ha habido liderazgo del gobierno, no ha habido un claro liderazgo tampoco identificable por parte de los trabajadores en el hecho de que pueda condensar todas las preocupaciones y también de aquellos que, digamos, trabajadores que de una u otra manera sí han sido beneficiados por la actividad formal y por supuesto del sector empresarial. Recuerden que esta comisión hizo una convocatoria, los presidentes de los gremios empresariales tuvieron una primera reunión básicamente general de una conversación muy amplia con muchos actores, y eso fue todo, y luego los gremios empresariales han tenido que enviar sus planteamientos a través de cartas formales. Es decir, el diálogo no ha sido el que ha primado, menos el análisis técnico, y eso creo yo que siempre es algo que nos debe preocupar a todos los peruanos. Sí, señor Vázquez, uno de los principales puntos de discordia que habían generado mayor desacuerdos era el jornal de los trabajadores, una remuneración mínima vital, y según este proyecto de ley, este dictamen, se agrega un bono de 20% no remunerable, más la CTS, más la gratificación, llega aproximadamente a 45 o 46 soles. Según el ministro de Agricultura, más temprano, él sostuvo que estaba de acuerdo con esta decisión que ha tomado el Congreso de la República. ¿Este monto va a generar pérdidas o no para el sector agroexportador? Eso de un lado. Y de otro lado, consultarle también sobre también el pedido que hay de parte de los manifestantes, que ellos exigen incluso una cifra mayor. Por lo tanto, ¿está ADEX de acuerdo con este monto, sumando, repito, la CTS, también otros beneficios de 46 soles aproximadamente del jornal? ¿Cuál es su punto de vista sobre este punto en particular? Claro. Thanos, hay que comprender el sector empresarial para poder explicar apropiadamente la situación. Hay empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. En los segmentos de empresas grandes, el jornal diario, bajo la ley que se derogó, que incluía obviamente la remuneración mínima del día, más las compensaciones por tiempo de servicio y la gratificación, supera largamente a lo que sucede o lo que podría suceder con esta nueva ley, sobre todo en el segmento de la empresa grande. El problema va a ser en los segmentos de empresas medianas, pequeñas y micro, donde seguramente aquellas que son formales estaban pagando, digamos, los topes mínimos que se acercaban como bien sabes, a los 49 soles, más o menos. Con las nuevas propuestas, primero que la compensación por tiempo de servicio y la gratificación se hace, digamos, ese prorrateo diario sería voluntario. Es decir, aquel trabajador que no decide recibirlo dentro de su jornal diario va a recibir menos de lo que estaba recibiendo ya con la anterior ley. Y aquellos que reciban, digamos, que soliciten tenerlo, digamos, prorrateado, van a tener una circunstancia en la que seguramente en el segmento de gran empresa van a estar en una mejor situación, pero en los segmentos de mediana, microempresa agroexportadora no lo va a hacer así. Por eso es que es importante
el mensaje inicial. Esto debió haberse conversado de una manera técnica, reconociendo la problemática que existe realmente al interior de la agroindustria peruana, reconociendo la diferencia de estadios de crecimiento de cada una de las empresas, las cantidades de trabajadores, por supuesto, que cada una de ellas asiste, y además también buscando que se encuentre un balance entre que el costo adicional no sea uno que termine haciendo que las empresas, nuevamente, sobre todo las micros, pequeñas y medianas empresas, terminen siendo no viables y por ende quebrando o saliendo del mercado. En ese sentido va a ser una especie de solución en el papel, porque lo que va a ocurrir es que en la ley se va a buscar quedarse bajo el texto algún tipo de beneficio adicional que va a ser por un tiempo limitado porque las empresas no van a poder soportarlo, sobre todo en esos niveles. Entonces, esto es algo preocupante, ¿no? El no haber logrado identificar con claridad esa diferenciación dentro de la estructura empresarial del sector agroindustria exportador. Y en ese sentido, señor Vázquez, ¿cuáles son los principales lineamientos técnicos que debería tener una ley y desde ADEX cuál sería esta propuesta? Y nosotros hemos hecho llegar a la comisión correspondiente una serie de alternativas. Es evidente que aquí lo primero que hay que señalar es que los papeles, es decir, las leyes no van a corregir la distorsión que existe en el Perú de la alta informalidad y la precariedad de muchas actividades económicas, incluyendo, por supuesto, malos elementos dentro de la agroindustria que han generado esta situación. Señor Vázquez, lo que si tenemos... me permite, brevemente vamos a interrumpir por un momento la entrevista, pero le invitamos a escuchar junto con nosotros la intervención de uno de los congresistas en estos momentos, Anthony Noboa, congresista de la República, en la sesión del Pleno de Congreso. Escuchemos. De hacerlo, pero sin embargo se ha escuchado esos reclamos y con este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Economía hemos hecho prevalecer esos derechos que ningún Congreso ha reconocido como tal, y con este dictamen estamos dándole ese derecho de esta bonificación. Asimismo, escuchando a los trabajadores es que solicitaban de que el salud no... Continúe, congresista. Muchas gracias, señora presidenta. El salud no les daba la atención debida. Nos hemos reunido también con la presidenta de Salud, Fiorella Morilelli, y nos ha expuesto también un libro blanco que tienen ellos de justamente sobre la expansión que tiene Salud, pero básicamente era porque no tienen presupuesto. Y sí es cierto que en el decreto de urgencia 043 aún continuaban con un porcentaje de salud del 6%. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es darle ese insumo a salud para que pueda tener pueda brindar esa salud de calidad a los señores trabajadores. Y en ese sentido, estamos aumentando de una forma progresiva el porcentaje de los pagos de e-salud. De un porcentaje de un punto por ciento hasta llegar al 9% como todas las empresas pagan. En el mismo sentido, en la misma línea, se ha mejorado con el impuesto a la renta, un impuesto a la renta que con la exposición también del ministro de Economía y Finanzas, hemos podido concluir de que todas las empresas deben de pagar su impuesto a la renta común, como cualquier empresa regular paga, pero lo vamos a hacer también en una forma escalonada hasta llegar al régimen general, que es del 29.5%. Entonces, también se le está dando el impulso. Pues bien, escuchábamos la participación del congresista Anthony Noboa en el Congreso de la República. Vanessa estaba hablando sobre algunos puntos que acordaron en la Comisión de Economía y precisamente Edgar Vázquez está enlazado con nosotros, estaba enlazado respondiendo a algunas consultas y ahora le agrego también la participación del congresista Noboa sobre, por ejemplo, salud y lo que mencionaba Vanessa, la consulta que quedó pendiente respecto a los lineamientos que propone ADEX tanto en la remuneración mínima como además el pago de salud y los beneficios tributarios, cuáles deberían ser en tal caso.
Sí, bueno, yo creo que hay diversos aspectos que están relacionados a la legislación. Tienes que ver los aspectos remunerativos, los aspectos de condiciones laborales y por supuesto los aspectos tributarios, que son parte también de la propia ley y que no solamente eran para el agro, sino que estaban también vinculados para el sector acuicultura y el sector forestal. Nos estamos olvidando que hemos dejado también un poco en la nebulosa a estos otros dos sectores que estaban recién empezando a buscar también un horizonte de crecimiento para la economía, dentro de la economía nacional. Pero bueno, aquí lo que creo que es importante es trabajar en varios aspectos. Los aspectos remunerativos, primero que hay que tener cuidado con empezar a introducir remuneraciones mínimas diferenciadas sectoriales. Yo diría, y creo que en eso podríamos coincidir seguro la mayoría de los peruanos, un trabajador de la industria, un trabajador de los servicios, un trabajador del agro, es finalmente un trabajador que tiene los mismos derechos en el término de poder acceder a las remuneraciones correspondientes. Es decir, tener algún trabajador de un sector que gane más en términos mínimos que otros no sería algo conveniente para la economía nacional. En ese sentido, creo que el encontrar la salida a través de que haya un diálogo entre los trabajadores y los empresarios para que puedan de manera negociada ir extendiendo en función también del incremento de la productividad del trabajador, mejorando estas remuneraciones. Y a la par, estas ideas como la que se han trasladado y el congresista señala como bonos de rendimiento, pueden ser una salida que permita finalmente abrir una válvula de escape a la conversación y a la negociación entre trabajador y entre empleador, que ese es, creo yo, el camino que sigue cualquier país que busca la senda de desarrollo, el diálogo y, por supuesto, reconociendo las necesidades de ambos lados. Lo segundo, en los aspectos relacionados a las otras condiciones, también es importante que la SUNAFUL pueda fortalecerse, porque finalmente, como les mencionaba, podemos cambiar el papel, podemos cambiar las reglas, pero si finalmente no se implementan apropiadamente y no se fiscalizan, vamos a volver a tener casos de empresas informales que van a tratar de sacarle la vuelta a la ley y vamos a seguir echando lamentablemente una nube gris sobre las actividades económicas del Perú. El Perú lamentablemente tiene una economía altamente informal y no se debe a que los peruanos queremos ser informales. Se debe a que tenemos un Estado ineficiente, tenemos una economía que es bajamente competitiva, estamos por debajo del segundo ratio de competitividad a nivel global y esos son aspectos de fondo que el Estado y el gobierno en particular no está atacando en aras de posibilitar precisamente un mejor desarrollo tanto del sector empresarial como de los trabajadores. Y en el lado de los tributos hay que tener cuidado con los cambios que se van a hacer porque hay inversiones que se han desarrollado bajo unas condiciones y se le está abriendo un periodo de inestabilidad jurídica muy grave. Se está tratando de diferenciar el tránsito hacia la tasa general del impuesto a la renta por el tamaño de las empresas, lo cual creo que reconoce que hay una diferencia de tamaño. Me parece que la forma no es la apropiada. Por ejemplo, en el caso de las más pequeñas, se le extendería una tasa de 10% hasta el 2031, si no recuerdo mal, pero ahí de golpe de 10% se pasaría a 30%, es decir, de un año al otro, una vez que se llegue a ese punto en el tiempo, cualquiera que este sea, pasar de una tasa de impuesto a la renta de 10% a 29%, obviamente va a ser un impacto sumamente grande. Entonces, se está tratando de patear la pelota hacia el futuro, es decir, generar el problema, el inconveniente para gobiernos futuros, y no se está tratando de encontrar una solución técnicamente viable que nos permita garantizar que el agro siga siendo una estrella de crecimiento y que sigan sumándose cada vez más, empresas a la formalidad y, por supuesto, a los beneficios que el Perú tiene en los mercados internacionales. No hay que olvidar que la agroindustria de exportación genera más de 1,2 millones de empleos a nivel nacional, lo cual es sumamente significativo. Así es, señor Vázquez. ¿Y cuál es el impacto que está dejando este trampamiento en el Congreso? Porque todavía la ley no ha sido aprobada y los conflictos y las paralizaciones. ¿Cuál es el impacto que está dejando en este sector, en esta etapa, teniendo en cuenta también que se ha visto perjudicado por el tema de la pandemia? Bueno, aquí todos están perdiendo. Los trabajadores que no han tenido la posibilidad de acceder a sus puestos de trabajo y han perdido los jornales correspondientes, justo en una época del año en que usualmente estos trabajadores obviamente requieren aún más de estos ingresos. No han podido trabajar y por ende no están accediendo a estas remuneraciones correspondientes. Lo segundo, por supuesto, las exportaciones, la producción en general. Las cosechas
de los distintos productos de agroexportación tienen unos tiempos establecidos, pasados de los cuales esos productos ya no sirven para el mercado internacional, entonces ya no van a poder exportarse. Durante esos momentos de paralización, los 2 segmentos de paralización que hemos tenido en las últimas semanas, se ha afectado esa producción y obviamente es pérdida completa para, digamos, el Perú como generación de divisas y, por supuesto, para la captación de clientes internacionales que veían al Perú como un país serio y que cumple con sus compromisos de entrega de los pedidos que se solicitan. Eso, obviamente, echa una circunstancia negativa sobre la perspectiva peruana. Pero hacia adelante, lamentablemente, no se está generando con estas propuestas y con esta falta de comunicación, digamos, algo que garantice la estabilidad y la calma. Los trabajadores están en contra, los empresarios están en contra. He escuchado al ministro de Economía decir, bueno, si los dos están en contra, estamos entonces en buen camino. Digamos, una cosa es estar en contra cuando hemos estado cerca al punto medio y otra cosa es estar en contra porque ninguno de los dos se siente representado casi al 100%. Además, encontrar un punto medio es muy complicado. Creo que hay que encontrar el camino, ¿no? Así es, señor Vázquez, le agradecemos por su tiempo, por la información, sin duda un problema complejo que esperemos que se pueda resolver lo más pronto posible. Ya se está llevando a cabo el debate en el Pleno del Congreso. Agradecemos al señor Vázquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Vanessa, solo para agregar lo que mencionamos hace algunos minutos, se estaba debatiendo la propuesta de la Comisión de Trabajo, que como bien explicaste, esta quedó pendiente, ha sido rechazada finalmente y en estos momentos ya se está debatiendo la propuesta de la Comisión de Economía que fue aprobada el fin de semana con algunos puntos en particular, Vanessa. Así es, Anus, hace unos instantes escuchábamos a Anthony Noboa, quien precisamente es el titular de este grupo de trabajo, quien también ha estado el día sábado junto a los otros integrantes de esta Comisión de Economía debatiendo este dictamen que finalmente ha sido aprobado. Ya a esta hora de la mañana, 11:21, en el Pleno del Congreso de la República se debate este dictamen de ley respecto a la nueva ley de régimen agrario. Tanús. Así estaremos al tanto de lo que ocurre en el Congreso de la República. Pero es momento